Ya estamos. Muy buenas tardes, le damos a todos una cordial bienvenida. De verdad que estamos muy contentos de tenerlos aquí una vez más en nuestro programa de videoconferencias que busca resaltar los aportes de investigadores a nivel nacional e internacional en materia de conservación, protección de la biodiversidad, entre otros temas de interés. De verdad que para Biopa y SMBC Panamá es un honor ser ese puente que lleva el conocimiento científico hacia más personas. Todo esto en colaboración con nuestros amigos de Sociedad Audubon Panamá y el Centro Regional Universitario de Coclé. Y bueno, hoy tenemos una interesante conferencia acerca de los anfibios como modelos para enfrentar los desafíos de conservación en Panamá. Pero antes de esto, iniciar con el tema, me gustaría cederle la palabra a Alfredo Lanuza, presidente de SMBC Panamá, que quiere decirnos unas palabras. Adelante, profe. Profesor Alfredo. Creo que el profesor Alfredo está teniendo unos problemitas de conexión, por lo que nos disculpamos con la audiencia y le cedemos la palabra a la profesora Saily González del Centro Regional Universitario de Coclé. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo no, profesora? Perfectamente. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por la organización de este magno evento. A todos ustedes los participantes, a todas estas asociaciones como Asociación Biológica de Panamá, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación del Capítulo de Panamá. Gracias por invitarnos a esta conferencia de anfibios como modelo para afrontar los desafíos de conservación en Panamá. Y gracias a todos, como a Biopa, a Audubon, los naturalistas, la Comisión también de Ambiente del Centro Regional Universitario de Coclé, quienes nos representan a nosotros, la Vicerrectoría de Extensión. Le damos las gracias por organizar este evento y algo tan importante como este grupo, hablar sobre este grupo de animales que siento que la población realmente no valora la importancia que tienen ellos para la humanidad y para nosotros, y que en realidad nosotros hemos afectado su hábitat, esa hábitat que ahorita mismo está teniendo afectaciones debido a nuestro cambio climático, a especies que la han estado invadiendo por otras afectaciones en otras áreas, y nosotros mismos los seres humanos. Y realmente es hora ya de que le demos valor a este grupo de animales, debido a que realmente ellos, aunque no lo vemos o no lo sentimos mucho a la humanidad, nos ayudan realmente a conservar el ambiente. Pienso yo que minimizando, controlando lo que son los insectos, la invasión de los insectos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control que ocasionan daños a los cultivos y a las enfermedades que ahorita mismo nos acarrean en la humanidad. Así que muchas gracias nuevamente a ustedes. Gracias por invitarnos y gracias por estar siempre pendientes del ambiente y de ilustrarnos realmente, ilustrarnos, porque en cada una de las participaciones a las que he sido invitada, realmente quedo cada vez más interesada en que es importante que conservemos nuestro ambiente y que la humanidad vaya teniendo eso presente como algo primordial en su vida. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, profesora, por tan bellas palabras y atinadas. Pues ahora vamos a presentar al expositor de la tarde, es biólogo panameño, el doctor Abel Batista, que cuenta con estudios en posgrado en la Universidad de los Andes en Bogotá. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá. Abel se especializa en lo que es el estudio de anfibios y reptiles de Panamá y ha sido expositor en congresos internacionales en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. También es investigador asociado a la Asociación Adopta Panamá, COIBA AIP, y director de la organización
los naturalistas. También Abel es parte del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, categoría 1, SENACID. Así que dejamos al doctor Abel, que nos presentará esta temática tan interesante referente a los anfibios. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a las instituciones que están organizando este evento, a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, a BIOPA, a UBON, y el Centro Regional Universitario de Colón. Es para mí de verdad un placer estar el día de hoy con ustedes. Hoy sábado, fin de semana, espero que todos estén en su casa, pasándola muy chévere. Y nada, muchas gracias por tomarse una hora de su fin de semana para compartir con nosotros parte del trabajo que realizamos en pro de la investigación, de la comunicación de la ciencia aquí en Panamá. El día de hoy voy a hablarles sobre los anfibios y cómo podemos usar a estos pequeños organismos como modelos para afrontar esos desafíos de conservación que hay en Panamá. Y no solo sirve para ver lo que hay en Panamá, sino lo que hay en nuestro planeta, porque como seres humanos nos estamos moviendo de un país a otro y a veces estamos hoy aquí en Panamá, pero el día de mañana estamos en otro sitio. Y lo que queremos es tratar de transmitir, sensibilizar un poco el tema de conservación hacia estos vertebrados, y que este mensaje no solo le llegue a ustedes, sino que también lo puedan transmitir principalmente a los niños. Creemos que en los niños tenemos un arma en potencia, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos en el futuro, ¿no? Entonces, desde ya los exhorto a eso y bueno, voy a compartir parte del trabajo que nosotros hacemos, identificar algunos problemas que hemos observado a lo largo de las investigaciones que realizamos. Ok, iniciamos con parte de la problemática. Algunas son bastante generales y bastante conocidas por todos, y tenemos un sinnúmero de problemáticas, ¿no? Hay problemáticas que atañen no solo a los anfibios, sino a otros organismos. Aquí en Centroamérica, las principales amenazas están aquí marcadas en un recuadro rojo. Es la pérdida del hábitat y los patógenos. Sin embargo, aquellas especies amenazadas que están en peligro crítico de extinción, ¿verdad? Se resalta la incidencia o la prevalencia de algunos patógenos infecciosos que han afectado las poblaciones de esas especies. Bueno, ya no recientemente, hace más de 20 años, se reporta por primera vez en Panamá, allá en el año 93, 95, la presencia de un hongo que afectó a muchas especies en el occidente del país, en áreas protegidas. Entonces aquí vemos en negro las especies amenazadas, cómo son afectadas grandemente por los patógenos. Y aquí el cambio climático, aunque se observa en menor grado, es un tema que es difícil de evaluar, porque los indicadores para evaluar el efecto de cambio climático sobre las especies por sí solo es muy complicado. Más bien pensamos que es una sinergia o una combinación de diferentes factores que están afectando la disminución de las especies, influenciados grandemente por el cambio climático. Y ven que casi todo es negro. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las especies de anfibios que están siendo afectadas por el cambio climático son precisamente aquellas especies que están amenazadas o están en alguna categoría de conservación según la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es como el medidor o la organización que se encarga de evaluar todos los seres vivos a nivel mundial, ¿no? Entonces aquí vemos esto de más cerca. Aquí hay una gráfica del cambio climático y cómo ha ido aumentando la temperatura media global en la superficie de la Tierra. Esto es muy alarmante, principalmente a los anfibios, ya que, como vemos en esta gráfica, los anfibios, aquí en esta parte de acá tenemos la temperatura corporal de los anfibios y abajo la temperatura
del planeta Tierra. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, a medida que observamos un registro de temperatura, la temperatura del cuerpo de los anfibios está directamente relacionada con esa temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que los anfibios, por ejemplo, de las tierras bajas de Panamá, vamos a decir los que viven en el Parque Nacional Soberanía, viven en una temperatura promedio de 28 grados centígrados, y el cuerpo de la temperatura de los anfibios está alrededor de esa temperatura. Entonces, los anfibios, por ejemplo, que viven en Cerro Punta, en Chiriquí, tienen una temperatura en su cuerpo, por decir algo, alrededor de 15 grados centígrados. Y la temperatura del clima está alrededor de esa temperatura, ¿no? Valga la redundancia. Esto quiere decir que si hay un cambio en la temperatura en esos sitios, los anfibios van a tener que ajustar su fisiología, su cuerpo, a esas temperaturas, ¿no? Es diferente a nosotros los seres humanos, por ejemplo. Nosotros mantenemos la temperatura corporal constante, independientemente si vivamos en Cerro Punta o vivamos en la ciudad de Panamá. Siempre vamos a estar alrededor de los 37 grados centígrados, ¿no? Independientemente del clima, porque tenemos una condición fisiológica distinta. Los anfibios tienen que regular su temperatura con la temperatura del medio. Son organismos ectotérmicos. Ese es un término científico que utilizamos para esto. ¿Qué pasa si esos organismos no ajustan su temperatura? ¿No? Puede tener consecuencias catastróficas, porque la temperatura del cuerpo de esos animales está directamente relacionada con muchas otras factores de su vida diaria. Por ejemplo, búsqueda de alimentos. Ellos buscan los alimentos dependiendo de la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, si cambian la temperatura, sube la temperatura en momentos donde ellos tienen que buscar su alimento en una temperatura más o menos fresca, ya no lo van a poder hacer. Y esos animales van disminuyendo su calidad de vida hasta que no se alimentan muy bien y mueren. Entonces, cosas como esas pasan. Temas de reproducción son muy sensibles a los cambios térmicos. En el caso de los anfibios, por ejemplo, el canto de las ranas es muy dependiente de la temperatura. Recientemente, con unas estudiantes en un taller que realizamos en el Parque Nacional Volcán Barú, eso es en las faldas del volcán, allá hace mucho frío. En esas condiciones nosotros colocamos una grabadora de audio y colocamos un sensor térmico para medir la temperatura durante toda la noche, y la grabadora grababa los cantos de la rana toda la noche, y relacionamos eso y había una correlación directa entre el canto y la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay cambios en la temperatura y sean muy drásticos, la rana no va a poder adaptarse a esos cambios, ¿ya? Si no se adaptan, de pronto puede haber alguna interferencia en la señal acústica en donde las hembras de esas ranas no van a poder reconocer a los machos con que ellas usualmente se están apareando. Entonces tiene consecuencias muy grandes viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Punto de vista bastante fino. Hablando de enfermedades infecciosas, ese aumento en las temperaturas puede aumentar la susceptibilidad de los anfibios también a esas enfermedades. Esta es una imagen que recogimos eso fue en el 2015, ya hace 6 años, en el Parque Nacional Darién. Lastimosamente encontramos estas ranas muertas. Los eventos que pasaron en 1995 en el occidente del país, específicamente en la Reserva Forestal de Fortuna, fue algo similar a esto. Yo nunca me esperé presenciar estos eventos. Cuando pasó por el área de Chiriquí, Bocas del Toro, Santiago, en Veraguas, yo todavía no estaba estudiando los anfibios. Y bueno, qué suerte que no me va a tocar ver esos eventos nuevamente. Pero ¿qué pasa? Entro a monitorear los anfibios del Parque Nacional Darién y me encuentro con estos desafortunados eventos. Y cada vez que hablo de este tema se me pone la piel de gallina, porque es muy triste tú caminar a lo largo de una quebrada y empezar a ver ranas muertas. Eso es de verdad muy desalentador y muy preocupante. Entonces,
teniendo en cuenta esto, nosotros hicimos monitoreo por más de 5 años en esa zona y actualmente estamos profundizando en otros estudios para entender, comprender un poquito más la ecología de esas especies y la relación con el cambio climático. Estos son algunos datos que obtuvimos desde el 2011. Solo para que tengan una idea, en las tierras bajas son las líneas celestes que ven en la parte de abajo. Perdón, las tierras altas son las líneas celestes que ven en la parte de abajo. Y ven que en el año 11 y 12 aquí está el número de individuos, encontramos alrededor de 25 individuos en 200 metros de largo a lo largo de la quebrada. En las tierras bajas encontramos fluctuaciones, ¿verdad? Esta es una rana que es dependiente estacional. En temporada seca son esos picos donde se acercan a las quebradas para reproducirse. Pero ¿qué pasó en las tierras altas? Las ranas han desaparecido. El último registro que tuvimos fue de un espécimen en una quebrada en las zonas altas. Entonces, este hongo ataca principalmente a las ranas que están en las zonas más altas. En las zonas bajas, todavía hay ranas, pero están siendo afectadas y es la imagen que les mostré anteriormente, donde encontramos ranas muertas. Entonces son cosas que están pasando ahora mismo mientras nosotros estamos hablando acá. El tema de la deforestación es un tema preocupante, no deja de ser alarmante y está principalmente relacionado el impacto de la deforestación por la agricultura, ¿verdad? Por la expansión de la ubicación de áreas para asentamientos, para urbanización, para construcción de estructuras, ¿verdad? Entonces, no es que queramos estar en contra al 100% del desarrollo, porque la agricultura está relacionada directamente con lo que comemos a diario, ¿no? Y tenemos un mundo que tiene una demanda cada día más grande. Entonces, lo que voy aquí es que podemos buscar las formas de encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación de las especies y de nuestro planeta. De eso va a depender la calidad de vida que podamos tener nosotros y que podamos encontrar y que podamos disfrutar. No solo nosotros, sino las generaciones que van a venir, ¿no? Pronto, nuestras próximas generaciones. Otro de los temas, y acabo de recibir en WhatsApp noticias de incendios que se están dando actualmente, y esto tiene altos y bajos. Hay temporadas secas donde hay más incendios que otras, pero sigue siendo alarmante, Preocupante, y una anécdota que les voy a contar, que estuvimos en el Parque Nacional Darién en uno de nuestros monitoreos, y estuvimos en esas zonas montañosas, que la comunidad más cercana está a más de 10 kilómetros. Una zona de bosque nublado, y allá llegaban las cenizas de los incendios que habían en las zonas bajas, ¿verdad? En las zonas agrícolas principalmente. Entonces es alarmante, son temas que son muy sensibles, pero que con comunicación, con educación, yo creo que podemos llegar a un consenso para poder garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos. En el Amazonas, bueno, el año pasado hubieron incendios masivos que afectaron grandemente esas zonas. Algunos de esos incendios se dieron principalmente por la apertura de la frontera agrícola sin ningún manejo. Otra de las problemáticas que nosotros encontramos, esto fue en una quebrada, bueno, no voy a decir dónde, pero es una quebrada, y encontramos este envase de agroquímicos que se utilizan, ¿verdad? No sé si son para fumigación, para pasto, para agricultura, pero encontramos este tipo de situaciones en las quebradas, y es una práctica que se hace frecuentemente. Entonces, es muy preocupante ese tema también, porque disponer de estos desechos en una zona natural da mucho de qué decir del comportamiento del mismo ser humano, ¿no? Esas aguas las utilizamos mucho como fuente de agua potable para tomar. Esas aguas van directamente al océano, donde nosotros hacemos nuestras pescas, comemos peces, tenemos muchos productos del mar que consumimos, y nosotros mismos estamos contribuyendo al deterioro de
esa calidad de vida, ¿no? Entonces se han encontrado, por ejemplo, en renacuajos. Aquí en estas gráficas de acá vemos cantidad de anormalidades que se encuentran en renacuajos. Afectan principalmente en la aparición de anormalidades en el desarrollo y crecimiento de los renacuajos. Esto yo creo que no tuvo la atención merecida, y esto fue algo que pasó el año pasado en diciembre. Recientemente la organización que les mencioné anteriormente para la conservación de la naturaleza, por sus siglas en inglés IUCN, ahí pueden buscar información de las especies que están en peligro de extinción en Panamá y en todo el mundo. Y por consenso entre varios científicos expertos que se dedican al estudio de los anfibios a nivel global, aquí participaron científicos panameños también en esta evaluación, se consideran a 2 ranas como especies extintas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no existen, ya no están en el medio natural, ya no están en ningún zoológico. Eso es preocupante y es muy alarmante. Son 2 especies que son de las más hermosas que hay en Panamá o entre todos los anfibios. Una es la rana arlequín de Chiriquí, que es también pariente de la rana dorada que se promociona tanto o más famosa en el Valle de Antón. Y una es una rana venenosa espléndida que es completamente roja y se encuentra principalmente en áreas de montaña, áreas de bosque. Entonces, estas 2 especies se encuentran actualmente extintas. Eso en realidad es muy alarmante. Actualmente hay otra especie que es la rana arlequín o la rana dorada del Valle de Antón, que esa especie ya no se observa en campo. O sea, tú vas a una quebrada y ya no las ves. Hace más de 10 años tú ibas a las quebradas y encontrabas a esas ranas en las quebradas, la rana dorada. Ahora solamente se encuentran en algunos centros de reproducción en cautiverio, como en EVAC, que es manejado por la Fundación EVAC en el Valle de Antón, el Centro de Anfibios, de Conservación de Anfibios en Gamboa, y algunos zoológicos en Estados Unidos. Entonces, son especies que se han perdido, ¿verdad?, de su medio natural, y que, al menos en ese caso de la rana dorada, aún se encuentran en cautiverio, pero ya no se encuentran más en zonas naturales. Entonces, esa es la problemática enfocándola a los anfibios, viendo la afectación que hay, pero estas afectaciones, recordemos, no son solo para los anfibios, son para todos la flora y fauna silvestre, y también para nosotros, ¿no? Que es lo más preocupante. Y a veces no le damos importancia a eso. Entonces, hay algunas cosas puntuales que yo quiero resaltar y que podemos utilizar a estas especies como modelo, ¿verdad? Y algunas cosas que ya estamos haciendo. En la agricultura, por ejemplo, incentivando a la agricultura de mano con la naturaleza. Esta gráfica que está aquí es de un estudio bien sencillito que realizamos para una feria científica con la CENACYT, en donde estudiantes de un corregimiento en Río Sereno, sí, realizaron una investigación en donde evaluaron la presencia de anfibios y reptiles en esas fincas. Y ellos encontraron, aquí vemos en celestito, que había más especies en la finca de conservación. Ellos clasificaron 3 tipos de finca: finca orgánica y finca convencional. La finca orgánica y convencional eran fincas que tenían plantas de cultivos y no dejaban crecer más nada. Era orgánica, pero no dejaban crecer más nada. Entonces, eso disminuía la presencia de especies. En cambio, la finca de conservación, una especie donde había mayor cantidad de especies de anfibios y reptiles, encontraron, ¿verdad?, un ecosistema integral, en donde estaban las plantas, había una variedad de cultivos, había un establecimiento de vegetación natural entre los cultivos, y esto propiciaba, ¿verdad?, la presencia de más especies. Entonces, cosas como estas se le pueden conseguir una etiqueta o una certificación de productos amigablemente naturales,
o sostenibles que se le den a productos que consumimos, ¿no? Entonces, cosas como esta podemos utilizar a los anfibios como modelo para certificar esos productos y que las personas tengan la certeza de que esos productos están siendo cultivados, no solamente orgánicos, pero que están ayudando a la conservación y a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, que es muy importante. Estamos haciendo una integración de ciencia y comunidad. Estamos realizando, bueno, ya lleva 3 años este proyecto de monitoreo de anfibios en Boquete, donde vemos la participación de niños, ¿verdad? Que nos acompañan a monitorear a los anfibios. También vemos reptiles y pueden aprovechar, pueden crear esa sensibilización entre la naturaleza y los seres humanos y aprenden. Hay algunos que tienen el micrófono encendido, por favor lo desconectan. Entonces, tú ves el cambio de actitud de los niños antes y después de esta actividad. Aquí también participaron otros estudiantes de secundaria, de universidad, gente de la comunidad, iban señores hasta la de tercera edad con nosotros, a veces nos empapábamos en agua por la lluvia, pero la pasábamos divertido y se aprendía bastante. Cosas como estas se pueden continuar y actualmente estamos tratando de replicarla en al menos 4 puntos en el país. Investigación con la comunidad. Aquí vemos a Astrid Lisondro, que es una estudiante de licenciatura, en donde realizó una tesis en un área bien inhóspita, en un bosque primario, e integramos a la gente al proyecto. Los proyectos no solo eran asistentes de nosotros, la gente de la comunidad nos ayudaba a desarrollar el proyecto, nos ayudaba a hacer los monitoreos de las especies, a tomar datos, a registrar información, ¿verdad? Que después esa información la agarramos, la traducimos y regresa digerida, por decirlo de esa manera, a la comunidad nuevamente para que ellos encuentren el valor y el potencial que ellos tienen en su área de vivienda y que puedan utilizar esta información para sacarle provecho, para educar a sus hijos y a las personas que los visitan. Estamos desarrollando un turismo científico, estamos capacitando a guías de turismo. Tenemos un programa muy bonito que por la situación actual se ha retrasado un poco, pero la idea es que ya capacitamos a guías de turismo especializados, certificados. Esos guías nos van a acompañar a capacitar a líderes comunitarios en sitios estratégicos en el país y después vamos a desarrollar un protocolo de monitoreo entre la comunidad y los científicos para poder recabar información del estado de las poblaciones. Esa información la vamos a utilizar no solo nosotros, sino los mismos guías para generar un nuevo producto turístico que es el turismo científico, en donde van a ir con los turistas a recopilar información que nos va a servir para conocer el estado de esas especies. Estamos haciendo también un proyecto de ecología térmica. Hay muchos estudios que se han desarrollado para evaluar el efecto del cambio climático sobre aquellos organismos ectotérmicos, principalmente para evaluar el potencial riesgo de extinción de esas especies. Como le mencioné anteriormente, las ranas son muy dependientes de la temperatura. Nosotros estamos actualmente desarrollando un proyecto internacional, de colaboración internacional con otras universidades y científicos, en donde evaluamos la ecología térmica de algunas especies de ranas arlequines o de estas ranas doradas para evaluar su sensibilidad al cambio climático y cómo ellas pueden hacer frente a estos cambios en el futuro. Entonces, actualmente estamos todavía trabajando en ello. ¿Qué le digo? Nosotros hemos participado en la descripción de más de 30 especies nuevas para las ciencias, le hemos puesto nombre en todo el país y seguimos trabajando en ello. Aquí quiero mencionarles un modelo de investigación que hemos llevado en la Reserva Natural Cerro Chucantí. Allí nosotros describimos 2 especies de rana, una especie de rana y una especie de salamandra para esa zona. Son especies que se encuentran solo en el pico del cerro, que mide aproximadamente 3 kilómetros cuadrados. Eso no es nada. Eso es realmente una distribución muy restringida. Esas especies actualmente están consideradas por esa conservación internacional, por esa Organización Internacional de la Conservación de la Naturaleza, como especies en peligro crítico de extinción.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué son catalogadas así? Porque si hay algún evento fortuito en esa pequeña área, esas especies desaparecen. Principalmente deforestación, cambio climático. Y lo interesante es que la descripción de estas especies, junto con otras especies de anfibios, de plantas, de reptiles, hemos logrado contribuir a la protección de más de 1000 hectáreas en esa zona. Cuando previamente o durante nuestros trabajos de investigación habían, creo, alrededor de 200 hectáreas solo en esa zona, pero la aparición de estas nuevas especies, la descripción de estas nuevas especies ha ayudado, ha contribuido a ampliar en más del 100%, más del 500%, la zona de conservación para esas especies. Y como ven alrededor en ese mapa, la mayoría de la zona está deforestada, ¿no? Queda prácticamente solo el copito o la cima de ese cerro. La asociación Adopta es una de las asociaciones que está manejando esa reserva. Entonces, queremos proponer algunas soluciones porque es muy bonito hablar de los problemas, es muy bonito hablar de los modelos, cómo podemos utilizarlos, ¿no? Pero como personas, no solo nosotros como científicos podemos hacer algo, ustedes que están aquí y se han dado la tarea de estar aquí 1 hora de su tiempo, que eso vale plata, ¿no? Y que tenemos que transformarlo, ¿verdad? En hechos tangibles, cosas que podamos transmitir y darle valor a esa hora que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, una de las principales soluciones que al menos el gobierno nacional ha propuesto es la implementación el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se habla tanto a nivel mundial, y Panamá tiene un compromiso muy fuerte para algunos de ellos, y tiene algunos que son prioritarios. Por ejemplo, poner fin a la pobreza, acción por el clima, que está directamente relacionado con los temas que le he venido hablando, el agua, y por aquí creo que es el 14, no, el 14 y el 15, que tiene que ver con la vida submarina y ecosistemas terrestres, tienen al menos el 7 y el 2%, que es un poco bajo. Sin embargo, debemos entre todos aportar a contribuir el fortalecimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible para poder mejorar la calidad de vida, que estoy haciendo énfasis mucho, porque todo esto va en torno a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para vender el trabajo que nosotros hacemos hacia esos tomadores de decisiones, hacia esas personas que tienen el poder, ya sea económico, para poder contribuir a disminuir o a incentivar el desarrollo, perdón, el fortalecimiento del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, que por allí pienso que tenemos que ir trabajando. Hay algunas acciones concretas que podemos desarrollar, principalmente la implementación de planes de educación a nivel nacional. Educación no solo en temas de anfibios, sino a nivel de desarrollo sostenible. Monitoreos a largo plazo, nosotros estamos trabajando, haciendo un aporte con eso. Ciencia ciudadana, hay muchas organizaciones en Panamá que están trabajando fuertemente con el tema de ciencia ciudadana. La asociación Adopta, la organización Audubon de Panamá. Hay un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales en Panamá que actualmente están trabajando. Está Fundación Naturaleza 507 y otras que se me escapa ahorita, pero hay muchas que están dando su granito de arena, y yo creo que es una forma de poder ir cerrando la brecha entre las personas que somos apasionadas por la naturaleza, entre los científicos y la comunidad, las personas que de pronto no les interesa ver una conferencia de por qué están desapareciendo las ranitas. Tenemos que ver cómo logramos encaminar esta información hacia ellos, hacia esas personas. Muchas de esas personas son tomadoras de decisiones, son personas que tienen mucha influencia y mucho poder en nuestro país, pero necesitamos hacerle llegar la información a ellos, sensibilizarlos. La creación de reservas naturales y urbanas, naturales urbanas y semiurbanas en los municipios, es algo que ya vengo planteando. Hace un par de semanas estuvimos
dando nuestros aportes al PENSI, que es el Plan de Ciencia y Tecnología de Panamá, y este es un punto que para nosotros es muy importante. Hay un desarrollo urbanístico desordenado en Panamá y estamos presionando la fauna silvestre, ¿verdad? De tal modo que estamos haciendo desaparecer especies comunes de zonas que antes se veían, ¿no? Y uno escucha mucho eso a nuestros papás, nuestros abuelos, decían, no, que aquí antes había mucho mirlopardo, mucha paisana o esta chachalaca en los alrededores, o se escuchaban cierta cantidad de ranas y ya no, cosas como esa. Tenemos que buscar las maneras de poder disminuir el impacto sobre esa vida silvestre, que si bien son especies comunes, no son especies que están en peligro de extinción. Usualmente nos enfocamos en las especies que están en peligro de extinción, las especies bandera, pero ¿qué pasa con esas especies comunes que hay en el patio de la casa? Necesitamos brindarles los sitios necesarios e ideales para que ellos puedan continuar. Entonces, aquí hay un tema también muy amplio y muy sensitivo, porque si bien el desarrollo urbanístico está presionando a esas especies, ¿qué hacemos? Una de las ideas que estamos proponiendo es precisamente la creación de esas reservas naturales en los municipios, ¿no? Trabajar fuertemente con los municipios y que se decreten reservas naturales en muchas zonas. A veces se desarrollan proyectos y el Ministerio de Ambiente exige la creación de zonas verdes, pero esas zonas verdes usualmente son, qué sé yo, palmeras introducidas, reforestaciones con plantas exóticas, entonces como que no ayuda mucho a lo que estamos hablando aquí. Entonces, creemos que la creación de esas reservas en esos municipios puede ayudar mucho. Pero esa creación de esa reserva va a propiciar algo, y es algo que ya vemos por la presión del desarrollo urbanístico, y es la interacción, que va a aumentar la interacción, o que ese desarrollo urbanístico aumenta la interacción de las especies silvestres con las personas, ¿no? Entonces, casi todos los días recibimos imágenes de serpientes muertas que entran a las casas, etcétera. La gente mata incluso los pajaritos, las ranas, y tenemos que educar a las personas para que aprendan a convivir con esa vida silvestre, ¿no? Y que si se crean esas reservas naturales en los municipios, podamos aprovecharlas. ¿Qué quiere decir esto? Podamos utilizarlas para caminar un domingo en la mañana y relajarnos, ir en las tardes a observar aves, ir incluso en las noches a ver animalitos allá. Entonces, yo pienso que tiene un potencial muy grande. En otros países, como en Europa, Estados Unidos, hay muchas reservas naturales muy cerca, casi en todos los municipios, en las zonas rurales y urbanas, hay reservas naturales. ¿Y qué hacen las personas? Tú ves esas reservas naturales llenas de personas los fines de semana, en las mañanas la gente corriendo, en la tarde haciendo caminatas, personas de todas las edades. Estas reservas ayudan no solo a la conservación de la naturaleza, sino a aumentar la calidad de vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque te sirven de liberación de estrés, te sirven de apreciación, sensibilización a la naturaleza, y también pueden ser utilizadas por los maestros, profesores o grupos como las organizaciones no gubernamentales que hay en Panamá. Entonces, es un punto que me he demorado un poquito, pero pienso que es algo que se debe hacer. La reforestación con especies nativas es algo que se está realizando. El gobierno nacional está haciendo mucho énfasis en eso, o ha hecho énfasis junto con otras organizaciones. Y eso se aplaude, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando en la educación en la comunidad. Recientemente publicamos estos 2 protocolos y plan de educación ambiental para los anfibios de Panamá. Está disponible en la página web de la Fundación Los Naturalistas, y en la página web también de la UNACHI. Tenemos un plan de educación ambiental que esperamos que pueda ser una herramienta utilizada por educadores, por maestros principalmente, y que sea utilizado en las escuelas. Este plan nosotros lo aplicamos en las escuelas a través de conferencias y charlas que fuimos a las escuelas del distrito de Boquete a dar, y utilizamos este
las escuelas de este distrito, con el apoyo del municipio también, para hablarle a los niños un poco de esto. Pero dentro de este plan de educación ambiental hay herramientas muy interesantes que pueden ser utilizadas, se pueden descargar sopas de letras, información para pintar, para colorear, y otras, incluso hasta creo que una hoja, un archivo de PowerPoint para que pueda ser utilizado por los maestros. Entonces, eso está disponible. El protocolo de monitoreo para anfibios también es un protocolo dirigido principalmente a guías de turismo, y incluso a personas que están estudiando ciencias naturales o carreras afines, para entender y conocer un poquito más de ello. Pero este protocolo sí lo estamos aplicando nosotros con capacitaciones, ¿no? Porque no es el protocolo solo, sino que tiene que ir de la mano con un seguimiento. Continuamos con los monitoreos de especies a largo plazo. Nosotros tenemos monitoreos, bueno, en prácticamente 2 sitios del país, en Boquete con las salamandras y en el Parque Nacional Darién con algunas ranas arlequines. Pero hay mucho, el país, aunque se dice mucho que es pequeño, pero hay muchas localidades que hacen falta por monitorear. Necesitamos de más investigadores que se encarguen de apoyar temas de monitoreo a largo plazo y que se identifiquen el estado de las poblaciones de las especies y sus posibles fluctuaciones ante cambios ambientales, ante cambios realizados por el ser humano en los sitios de distribución de esas especies. Entonces, es muy importante aportar con ese monitoreo de especies a largo plazo, no solo especies en peligro de extinción, sino aquellas especies que también pueden ser especies comunes y que están en el patio de nuestras casas. Hay una iniciativa muy fuerte que se da en torno a la actividad de ciencia ciudadana con las aves y se recopila mucha información, pero con el tema de los anfibios aún estamos a pie en eso y bueno, allí vamos trabajando poco a poco. Reproducción en cautiverio para evitar la extinción. Aquí hay una publicación que salió hace 2 años en donde se presenta el estado de las poblaciones de las especies de ranas arlequines en cautiverio. Esta que está acá arriba es la rana, creo que es la rana dorada. La rana, no, sí, no, bueno, una familia, pariente muy cercano de la rana dorada, que es la rana arlequín variable, que sus poblaciones en estado natural están bien mal. Acá abajo tenemos en amarillo la rana dorada. Entonces, hay poblaciones que todavía están y se están reproduciendo. Nosotros recientemente hicimos la descripción de una especie de estas ranas arlequines y esa especie no se sabe nada, no sabemos cómo están sus poblaciones y si puede desaparecer. Y aquí se menciona, es esta que llamaban a Telopus, que es el género técnico para definir el grupo, Limosus, o parecida a Limosus, y la Telopus chiriquiensis, que no hay datos porque es una especie que ya desapareció, y la rana dorada de Antón, que ya no está en vida silvestre. Entonces, hay algunos esfuerzos que se están realizando aquí en Panamá por organizaciones nacionales y afuera del país también, por proteger estas especies de la extinción y no llegar a tener una tercera especie en peligro de extinción en Panamá, que sería muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Entonces, recordemos, debemos garantizar que los recursos naturales puedan ser aprovechados por las generaciones futuras, y esto es clave. Esto es algo muy sencillo, pero muy complicado de hacer, ¿verdad? Pensamos eso. Sin embargo, con acciones puntuales, personales, de persona a persona, de que cada uno de los que está aquí pueda comunicar lo que hablamos, podemos ir haciendo una diferencia. Hay muchas organizaciones que están trabajando en este sentido y que pueden aportar mucho. Sin embargo, si nos comparamos con otros países que tienen mucho tiempo trabajando en temas de conservación, por ejemplo en Costa Rica, no me gusta hacer las comparaciones, pero Costa Rica es un modelo en donde se ha aprovechado de una forma interesante los recursos naturales y la sensibilidad que tienen las personas. Las personas, hablo de personas que
que no estudian o no están relacionadas con la ciencia. Mi papá, mi hermano, que nunca estudiaron nada de biología, cómo esas personas reaccionan ante los recursos naturales, ¿no? Entonces, uno puede hacer eso, uno puede impactar a las personas que van a nuestro alrededor. Lo vemos, por ejemplo, veo el impacto que generan la actividad que tienen los científicos o las personas que trabajan con los recursos naturales. Por ejemplo, Mario Urriola en el Valle de Antón, que tiene su promoción de salvar a las serpientes, y ya las personas no matan a las serpientes, sino que lo llaman a él. Y el caso de nosotros también, cada vez que ven un animalito, no soy especialista en insectos, pero a veces me mandan fotos hasta de insectos y todo, y ya se está sensibilizando a la gente, ¿ya? Pero somos unos cuantos y tenemos que ampliar esa sensibilización para que no solo podamos rescatar, salvar a las chigarritas, a las ranitas, sino a todo el ecosistema. Recordemos que si un anfibio por sí solo no hace una función en su medio natural, es parte importante y clave de una red, ¿verdad?, de organismos que actúan en sinergia, actúan en conjunto para poder hacer funcionar a un ecosistema. Y así es como lo tenemos que ver, ¿ya? Yo veo a las ranitas, pero yo sé que utilizándolas a ellas como modelo, puedo aportar un poco para que las personas puedan contribuir a la conservación de su hábitat. ¿Y qué es su hábitat? Los bosques. ¿Y qué son los bosques? Proteger no solo a las ranitas, sino al jaguar, a las serpientes, y así poder garantizar que esos bosques se mantengan en pie por muchos años, por siglos, para las generaciones futuras. Entonces, eso es clave que nosotros podamos transmitir esa información a las personas que conozcamos, ¿ya? Sigan las redes sociales de muchas organizaciones que hay en Panamá y que están haciendo un trabajo muy interesante, muy importante en este tema. Necesitamos llegar a todas las personas posibles para poder garantizar esa sostenibilidad de los recursos. Nosotros aportamos nuestro grano de arena con las investigaciones que realizamos. Son cosas muy técnicas de que no hablo acá, pero ese no es el hecho. Las cosas técnicas las publicamos en artículos científicos especializados que pueden estar disponibles en la web, son de fácil acceso también, pero usualmente se publican en inglés. Y nosotros lo que hacemos a veces es que traducimos esa información y las publicamos en periódicos, en revistas. Por ejemplo, la CENACYT tiene una revista muy interesante que se llama Imagina, y también se encuentra en la página web de la CENACYT. Los invito a que la descarguen. Tiene información de investigaciones que están desarrollando los biólogos panameños, investigación científica que es traducida a un lenguaje muy amigable y que podemos aprovechar. Entonces, nada, los exhorto a que sigan apoyando este tipo de actividades. Con su presencia aquí, apoyan este tipo de actividades y nos dan energía para poder seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Abel. De verdad que tan excelente exposición nos ha dado. Y bueno, los anfibios, siendo un grupo tan importante, de verdad que hoy enfrentan muchísimas amenazas, como lo bien menciona, enfermedades infecciosas, el cambio climático, la contaminación, la pérdida constante de hábitat, entre otras amenazas que representan un desafío no solo para la conservación de los anfibios, sino que afecta a otros organismos, incluyéndonos, por lo que debemos seguir haciendo esfuerzos en pro de la protección, conservación de la biodiversidad y, muy importante, trabajando directamente con las comunidades en cada uno de los esfuerzos que hagamos. Y bueno, con esto damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, que en este caso la estará llevando la profesora Iris Gómez del CRU COCLE. Muy buenas tardes a todos y a todas. Excelente presentación, doctora Abel Batista. En cuanto a lo que es la conservación de los anfibios, ¿verdad? Que juegan un papel muy importante en lo que es especies
que nos indican si el lugar está conservado o no. Bueno, entonces para continuar la sesión de preguntas, Donaldo Salinas hace la siguiente. ¿Cuál es la mayor amenaza de los anfibios? ¿Me escuchó? Sí. Gracias, Donaldo. Bueno, mencioné anteriormente algunas de las amenazas y esto es relativo. No todas las especies responden igual a las amenazas que se presentan. Por eso, cuando hacemos algunas investigaciones, utilizamos especies indicadoras dependiendo del estudio que queremos realizar. Ahorita, por ejemplo, estamos utilizando a estas ranas arlequines, ranas doradas, como especies indicadoras del cambio climático porque son muy sensibles a los cambios de temperatura, a la deforestación, ¿ya? Entonces, actualmente hay dos amenazas principales que están afrontando estas especies y una de ellas, bueno, hay varias, pero una de ellas es la infección por patógenos y otra es el cambio climático y, bueno, también la deforestación. Pero la infección por patógenos, algunos científicos mencionan que no solo es la infección por patógenos, sino que las ranas son más susceptibles a esos patógenos porque hay algo que las está afectando detrás y puede ser la variabilidad en el clima. Vemos cómo hay una fluctuación en el patrón de lluvias, en el patrón de temperaturas año con año. Entonces, estas fluctuaciones pueden hacer más susceptibles o más vulnerables a esas especies a afrontar algunas enfermedades. Entonces, esas son cosas que están, que son preocupantes y que se están estudiando actualmente. Ok, muy bien. Kevin Urriola dice, buenas tardes, saludos. ¿Existen especies forestales asociadas a anfibios? ¿Qué tipo? Especies forestales, bueno. Voy a tratar de comprender tu pregunta, pero te voy a dar un ejemplo bien interesante que estuve viendo hace escasos 4 o 5 días. Un científico, él es inglés, pero hizo su trabajo de doctorado aquí en Panamá. Y él encontró que había una ranita que estaba muy asociada a una especie de árbol. Una especie de árbol que es el árbol espavé. No sé si lo conocen, Anacardium excelsum, creo que es el nombre científico, no recuerdo ahorita. Estos espavés crecen principalmente a orillas de quebradas y tienen un tronco muy grande. Y entre el árbol era más grande, el DAP, que es la altura, el diámetro de la altura del pecho, era más grande. Las ranitas, había más ranitas en ese árbol. Pero hizo un estudio tan detallado que él siguió las ranitas por varios años y no las marcó, sino que las fotografió y vio el patrón de color que tenían esas ranitas para saber si esa ranita la veía el siguiente año. Entonces, él veía a la ranita cada año que iba en el mismo árbol. Y es interesante, pero la historia no termina allí. Esas ranitas en verano, cuando el sol, la hojarasca está toda seca, ellas escalan el árbol hasta más de 20 metros. Y allá hay bromelias, hay epífitas que acumulan aguas y ellas se mantienen en esos sitios más húmedos. Cuando llegan las lluvias, las ranas bajan. Entonces se mantenían esa es una migración que para un ave puede ser muy fácil, pero para esas ranitas viajar 20 metros, para una ranita de 1.5 centímetros son distancias gigantescas. Entonces yo llamo a eso un tipo de migración. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de deforestación y nos vamos a aprovechar los árboles más grandes? Esa ranita de 1.5 centímetros, ¿quién la ve si no es un especialista? ¿Ya? Va alguien, evalúa el área, no, aquí no hay nada, tumben el árbol. Pero estamos impactando directamente el ciclo de vida de esa ranita, que no sé, eso es algo que no se conocía y es algo muy interesante. Estudios como estos, investigaciones como estas, dan pie para tener herramientas y hacer planes de manejo, planes de conservación de esas especies.
y poder entender por qué no hay que tumbar ese árbol, ¿ya? Poder entender cuál es la importancia de una ranita prácticamente insignificativa insignificante para cualquiera, ¿ya? Pero es una herramienta, es un modelo, como dice esta presentación, para afrontar esos desafíos de conservación que hay en nuestro país y en los trópicos, que está siendo afectado grandemente. Entonces es muy interesante tu pregunta. Además hay otras que están asociadas, por ejemplo, a fitotelmas. Fitotelmas son cavidades, huecos, son plantas que acumulan aguas y allí se reproducen. Y hay varias especies que por ejemplo, viven en el dosel del bosque y viven en esas fitotelmas llenas de agua y no tienen necesidad de bajar al suelo para reproducirse. Allá ellas tienen su sitio de reproducción ideal y están asociados a esas especies. Muchas gracias por tu pregunta, Kevin. Ok, Donaldo Salinas nos pregunta de nuevo, ¿cómo podemos proteger a los anfibios actualmente y qué se está haciendo? Bueno, es un poco compleja esa pregunta, ¿no? Yo pienso que proteger los anfibios, como yo mencioné anteriormente, los protegemos a ellos y protegemos a todo el ecosistema. Es un tema a largo plazo. Es un tema a largo plazo y va de mano de la educación. Nosotros estamos poco a poco haciendo nuestro trabajo de educación para poder protegerlos a ellos y hemos tenido resultados tangibles en donde se ha comprado tierra para la conservación de un sitio donde se encuentran esas especies. Eso es importante y para nosotros ha sido un éxito tremendo este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, se están haciendo investigaciones en tema de la protección de estas especies y evaluando cómo los patógenos afectan a esas especies. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, evaluaciones del efecto del cambio climático sobre las especies y haciendo los monitoreos a largo plazo. Pero queda mucho por hacer todavía. Necesitamos mucha gente para trabajar. Hay poca gente aquí en Panamá trabajando en temas de conservación de anfibios. Ok. Elsie Estrada dice, ¿cómo podemos llegar a ser voluntarios en alguno de estos grupos que se dedican a preservar a los anfibios y reptiles? ¿Aló? Walter, Hola, disculpa. Ajá. Bueno, Elsie, en la organización que nosotros tenemos, bueno, la Fundación Los Naturalistas está por iniciar programas de voluntariado. Ya nosotros hicimos con la Universidad Autónoma de Chiriquí, hicimos un programa de voluntariado en Boquete, pero no es fácil organizar temas de voluntariado con el tema de anfibios y reptiles porque estas son especies muy sensibles a los cambios ambientales, muy sensibles a la perturbación del hábitat. Incluso si vamos 5 personas por una quebrada, por ejemplo, ya estamos impactando el ambiente. Entonces necesitamos hacer un tema de capacitación previo al tema de querer ir, por ejemplo, a hacer los monitoreos de anfibios, a hacer temas de conservación de estas especies, porque son especies muy delicadas y muy sensibles. No es como las aves, por ejemplo, que tú vas a cualquier sitio por allí y puedes observar aves con mucha facilidad. El tema de los anfibios no. También el tema de manipulación con esas especies es bastante delicado. Entonces, está pendiente bueno, de las redes sociales principalmente, para ver temas de voluntariado que nosotros vamos a estar promocionando. Somos parte también de la Red Mesoamericana para la Conservación de los Anfibios y Reptiles en la región. Y con la red hemos realizado algunos ciclos de conferencia y estamos también programando temas de planes de conservación con la ciudadanía
para que todos puedan apoyar y dar su granito de arena. Entonces, yo creo que pronto vamos a estar comunicando, ya sea a través de la Red Mesoamericana y del Caribe para la Conservación de los Anfibios y Reptiles o de la Fundación Los Naturalistas. También hay otras organizaciones como la Fundación EVAC, que es en inglés es el Centro de Conservación de Anfibios del Valle. Ellos también tienen sus redes sociales. Creo que ellos frecuentemente requieren de voluntarios para conservar y ayudarle en los trabajos que ellos desarrollan por la conservación de esas especies. El proyecto de conservación de anfibios de Panamá también en Gamboa. No sé qué programa puedan tener ellos para voluntariado. Pero sí, vamos a ir trabajando en eso. Vamos a hacer un grupo de voluntarios para poder desarrollar una estrategia y un plan adecuado para poder que ese voluntariado sea efectivo. En realidad vaya a retribuir un efecto directo en la conservación de esas especies. Gracias, Elsie, por la pregunta. Ok. Maravillosa. Kevin Urriola dice, ¿qué medida en dimensiones se debería tener las reservas semiurbanas y urbanas para tener un ambiente con clima necesario para su desarrollo? Bueno, como dice uno por ahí, peor es nada. Yo pienso que por pequeña que sea, es interesante. Usualmente no tengo, bueno, el tamaño exacto de una reserva, cómo puede ser. En temas de la red de reservas privadas de Panamá, el mínimo que se exige para que sea considerada una reserva, creo que son entre 2 y 3 hectáreas de bosque que sean destinados a la conservación. Yo creo que 2 o 3 hectáreas no es bastante, pero puede mantener cierta cantidad de especies. Entonces, entre más grande, mejor. Si se tiene 1 hectárea, yo pienso que algo hay en 1 hectárea. Siempre hay ranas, siempre hay aves. Y por pequeña que sea, esa reserva va a contribuir grandemente a repoblar otras zonas naturales, ¿verdad? Con semillas. ¿Por qué? Porque llegan los pajaritos, se alimentan de los cecropias, de estos guarumos, se alimentan de otras plantas y llevan esas semillas o de los ficus a otros sitios y sirven como fuentes, fuentes de semilla para otros sitios. Entonces, por pequeña que sea la reserva, incluso hasta un árbol es importante para poder mantener ese sistema. Algo que es bien interesante y que se puede poner en práctica también es el aumento de la superficie en las cercas vivas. En las zonas rurales o en las áreas de potrero usualmente se utiliza mucho lo que son cercas vivas. Esto ayuda mucho a la conexión. Sin embargo, es muy limitada las cercas vivas. Se pueden ampliar un poquito, igual que los bosques de galerías. Los bosques de galerías son unos corredores naturales increíbles que son utilizados por un sinnúmero de especies. Entonces, fortalecer esos corredores naturales en los bosques de galería es imprescindible, yo pienso. Entonces, yo pienso que podemos trabajar por allí, trabajar en la conectividad. Si la reserva urbana o semiurbana no es tan grande, trabajar en la conectividad, que esa pequeña reserva se conecte con otras más pequeñas y a su vez unas más grandes. Yo pienso que eso es clave. Gracias, Ok. Kevin. Ajá, Rosmarie dice, excelente, doctora Abel, felicidades por su intervención y a la vez por su interés de proyectar la ciencia hacia la comunidad, principalmente sensibilizar hacia la conservación de... Muchas gracias, Romeri. Ajá. La profesora Biodelda del Crucocle dice, buenas tardes, hace muchos años el canto de la rana túngara invadía nuestros hogares, eso ha cambiado. ¿Cómo está la situación de conservación de la rana túngara en Panamá? Sí, bueno, la rana túngara es una especie que se considera como de menor riesgo. Esto quiere decir que sus poblaciones no están en peligro de extinción a corto plazo.
pero allí va lo que mencionaba anteriormente. Es un sapito que en temas de conservación de pronto, bueno, ella va, si no está aquí, está en otras zonas que son más rurales, de pronto se puede encontrar todavía. Pero eso no es a lo que queremos llegar. La situación ideal para mí es que podamos aprender a convivir con esas especies y que en las zonas rurales o semiurbanas donde antes había y que ya no hay, puedan coexistir, ¿ya? Pero esa expansión de desarrollo urbanístico ha limitado la disponibilidad de los microhábitats donde ellas se pueden reproducir. Entonces, no es proteger a las especies solamente a las especies que están en peligro crítico de extinción, pero esas especies, que son especies comunes, que son especies incluso que forman parte de nuestra cultura, no desaparezcan del todo, ¿ya? Si no están en peligro de extinción y no pueden llegar a estarlo a largo plazo o en el tiempo inmediato, no quiere decir que no debamos protegerlas. Entonces, esa especie actualmente se encuentra bien. Es una especie que en Gamboa, en Panamá, hay un científico que tiene más de 40 años de estarla estudiando. Han estudiado todo de esa ranita. Y todavía siguen estudiando. Hay estudiantes de doctorado, maestría, estudiando la ranita túngara de Panamá. Mike Ryan se llama el científico, ya él está jubilado y se jubiló estudiando la ranita, llegó a Panamá y se fue estudiando esa ranita. Entonces, pueden buscar el laboratorio de Mike Ryan o los estudios científicos que se han hecho en esa especie. El nombre científico es Enhistomops pustulosus, el que puede googlearlo, y encuentran los estudios que hay. Interesante la interacción que hay de esa ranita que uno no se imagina. La interacción, hay murciélagos que se la comen, el macho canta, agrega notas interesantes a la hembra para poder atraerla, el canto, los machos también, hay una competencia del canto del macho y de unos mosquitos que son atraídos por el canto del macho, entonces tienen una interacción ahí, canto para atraer a la hembra, pero me va a picar el mosquito. Entonces, hay cosas interesantes que se han hecho y han estudiado con esta ranita y de verdad en algunos sitios ya no hay, donde antes había mucho. Gracias, Biodelda. Ok, Brenda Sánchez dice, buenas tardes. En el caso de las capacitaciones a guía turístico para la práctica de turismo científico en Panamá, la pregunta es, ¿han solicitado algún tipo de apoyo a la ATP u operador turístico para facilitar y expandir ese tipo de capacitaciones a nivel nacional? Directamente no hemos entrado en conversación con la ATP. Sin embargo, dentro del proyecto, nosotros incluimos a Bioguías de Panamá, es una OBC, y principalmente el grupo que trabaja en el área de Boquete. Y el proyecto empezó trabajando con ellos y a través de ellos hemos hecho intentado hacer algunos contactos con la Autoridad del Turismo de Panamá, pero directamente no lo hemos tenido. Nosotros este proyecto lo detuvimos casi un año ya, estamos por retomar nuevamente este trabajo. Hemos contactado a personas porque la idea era utilizar a esos guías de turismo, capacitarlos, llevarlos a zonas claves. Seleccionamos algunas zonas claves de interés turístico como Santa Fe, en Veraguas, Pijibasal, que es una zona, es una población indígena de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién, y una organización de turismo de Achiote, en Colón. Entonces, hemos seleccionado por ahora esas 3 comunidades y en Boquete para aplicar el plan de monitoreo de especies. Sin embargo, está como en sus fases iniciales, pero si Brenda tiene un enlace importante ya sea con la ATP o un operador turístico, se puede poner en contacto con nosotros. Nosotros estamos, bueno, por aquí voy a dejar mi correo, también las redes sociales, anfibios-unachi es la página web del proyecto que se puede contactar con nosotros también a través de ellos. Y eventualmente, sí, de seguro tenemos que hacer los enlaces con la ATP y otras organizaciones que trabajan en Panamá.
Sí, ella ahí menciona que dice que recientemente se habla de acuerdos entre la Autoridad de Turismo, el STRI, por ejemplo, busca mejorar las prácticas de turismo verde en Panamá. Ella hace una observación allí. Sí, muchas gracias. Bueno, Ashley Enríquez dice, buenas tardes, saludo. Es para que se repita el sitio en donde podemos encontrar las investigaciones que se están haciendo a nivel nacional con respecto al tema. Bueno, nosotros, te voy a copiar aquí la página web de nosotros, que allí en la sección de publicaciones están todas las publicaciones que hemos realizado, y el enlace de las redes sociales, lo tengo allá. Ajá. Mercedes Castillo dice, buenas tardes, los esfuerzos por especialistas como usted, como de los distintos centros de investigación de este país, tienen importancia para las instituciones como Mi Ambiente en la forma de decisiones de estudios de impacto ambiental. Déjame. Bueno, el tema de estudio de impacto ambiental, eso tiene sus normativas legales que ya están establecidas, pero usualmente cuando se revisan estas normas ambientales, invitan a la sociedad civil, y allí hemos participado dando nuestro aporte para sugerir, hacer sugerencias de cómo se deberían considerar la evaluación de los recursos naturales. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente tiene la completa autoridad de aceptar, rechazar esos estudios de impacto ambiental según sus criterios. Nosotros hacemos sugerencias. Por ejemplo, recientemente nosotros publicamos un artículo en donde se reporta por primera vez una especie de lagartija que está casi en toda la ciudad de Panamá, calle 50, todas esas zonas de, llegando a San Miguelito, llegando a Juan Díaz, toda esa zona está esa lagartija, que es una especie exótica, una especie introducida. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos esta especie y no la conocemos bien? Llega alguien y ve, no, qué bonita lagartija, vamos a reubicarla en un parque natural. Llega la lagartija, que es muy bonita, y la liberan pensando que van a salvarla y van a hacer algo bien. Sin embargo, lo que estamos haciendo es haciendo otro impacto producto de eso, de esa liberación, de ese desconocimiento, porque esa lagartija no es de Panamá. Además, es sumamente agresiva contra las especies nativas y ha sido demostrado en otros estudios. Además, puede ser portadora de enfermedades que puede contagiar a las especies nativas. Entonces, estudios e investigaciones como esas que realizamos pueden ser herramientas que utiliza el Ministerio de Ambiente para tomar las decisiones y hacer sugerencias cuando se hacen los estudios de impacto ambiental o rescate de flora y fauna. Ok, voy a leer dos preguntas más para dar paso en Face con Rosabel Miró, que tiene preguntas allá. Así que voy a leer las dos preguntas que faltan acá para entonces ya saber que acá no tenemos nada pendiente. Dice Lisbeth Chacón que si se ha propuesto legislación para la conservación de hábitat para reptiles en peligro crítico. No hay hábitat específico, por decir algo. En Honduras hay una reserva, creo que se llama Reserva de Loderma, que está destinada solo a la protección de una especie de reptil. Aquí en Panamá no tenemos esos casos todavía. Sin embargo, en el caso de... No hay ejemplos aquí en Panamá en donde se han destinado la reserva especialmente para proteger una especie en particular. Creo que ni de anfibio ni de reptil, porque si bien en Panamá hay muchas áreas protegidas, muchas de esas áreas protegidas se encuentran esas especies en peligro de extinción. Hay algunas zonas, por ejemplo, en la comarca de Nové Buglé,
hemos encontrado más de 7 especies nuevas para la ciencia, creo, y esa es un área que no está protegida. Entonces, hay algunos sitios todavía que nos quedan sin proteger, en donde hay especies que están en peligro crítico, pero no hay áreas específicas para el caso de reptiles, por ejemplo, en donde tengamos aquí en Panamá. No lo hay, pero hay sitios potenciales para ello. Ok, Ivana Valdés, le voy a resumir lo que dijo ella ahí, que usted hizo un mini documental en TVN hace un tiempo para concientizar a las personas sobre la importancia de conservar estas especies, que si tiene pensado hacer otro documental del tema. Bueno, yo creo que la pandemia ha limitado un poco eso. Hace un tiempo me contactaron, pero ellos no se están movilizando mucho. Ellos han venido hasta yo vivo en Chiriquí, han venido hasta Chiriquí a hacer grabaciones, pero por el tema de la pandemia no se ha podido realizar. Sin embargo, estamos anuentes. Usualmente vamos a Darién y pasamos por Panamá. Podríamos tomar un tiempo, un espacio para hacerlo. No hemos vuelto a conversar con ellos. Igualmente de otras televisoras sería importante hacerlo. La próxima semana vamos a hacer una pequeña grabación en CERTV y vamos a continuar, ¿no?, con la divulgación de lo que hacemos y tratando de sensibilizar a las personas en estos temas. Muchas gracias, Ivana. Ajá. Bruno Miguel dice que el ordenamiento territorial desordenado está causando una presión a los ecosistemas y a la biodiversidad, específicamente a los anfibios. ¿Qué se puede hacer para esto y qué propondría usted a los gobernantes para conservar a estas especies con el desordenado ordenamiento territorial que se está dando? Sí, Bruno, muchas gracias por tu pregunta y has dado en el clavo. Es algo que de verdad nosotros sentimos que está pasando actualmente. Hay una presión sobre los ecosistemas, ¿no? Y las especies están o se están desplazando a otro sitio o simplemente están disminuyendo la calidad de sus poblaciones, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que hay dos cosas puntuales y en las que nosotros, al menos en alguna de ellas, venimos trabajando, y es uno, el tema de educación. El tema de educación ambiental o de algún tema específico que tenga que ver con desarrollo sostenible en las escuelas debe ser obligatorio, ¿ya? Es un tema que debe ser una educación a largo plazo y crear esa sensibilización en los niños es muy importante. Y la otra, a los gobernantes, una es el tema de hacer o exigir que los municipios tengan sus áreas protegidas, tengan reservas naturales que las personas puedan aprovechar y que puedan permitir esa coexistencia de especies. Ya hay otros temas como la educación en la ciencia ciudadana, en donde los medios de comunicación también pueden dar su aporte para poder llegar a más personas, ¿no? Y que puedan contribuir a la conservación de esos ecosistemas. Muchas gracias, Bruno. Ok, excelente su aporte en cuanto al manejo de conservación de anfibios, y damos paso a Facebook, a Rosabel Miró, que tiene unas cuantas preguntas por allá de este tema tan interesante. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, tengo una pregunta que acá nos dijeron. Lilibet Taylor nos menciona que en su jardín han vuelto a aparecer ranas y sapos de las comunes buscando la humedad de sus plantas, y ella quiere saber si este tipo de anfibios están también en peligro. Ella menciona que ella no les tiene miedo, pero sí ha visto que los vecinos les molestan tener estos anfibios cerca de sus casas y les echan sal. Y esto es en Ciudad de Panamá. Sí, yo pienso que es un tema, bueno, nuevamente sensible, es un tema sensible y yo creo que es parte de la sensibilización que tenemos que lograr. Esto se logra poco a poco y no se logra a la fuerza. Yo
yo siento que no se logra la fuerza porque es como pegarle a un niño, ¿no? Entonces a los niños hay que educarlos y así mismo hay que hacer con las personas por grandes que sean y lograr buscar la vía, el canal para poder lograr esa sensibilización. Usualmente los anfibios que están en zonas urbanizadas no están en peligro de extinción, entre comillas, como lo mencioné anteriormente, porque la mayoría de las especies que están en peligro de extinción se encuentran en áreas montañosas, áreas de bosque. Sin embargo, no por esto debemos dejar de conservar esas otras especies que a largo plazo podrían estarlo, podrían desaparecer. Son especies que en algún momento son comunes, pero pueden llegar a desaparecer si seguimos con este tipo de actitudes. Entonces, sí, ahorita en la temporada seca en el lago Pacífico de Panamá, hay muchas especies que buscan las zonas húmedas por la calor que está haciendo y es un tema, ¿no?, que podría estar relacionado con el cambio climático también. Pero naturalmente ellas buscan esas zonas más frescas. Entonces, tal vez invitando a los señores o a los vecinos a este tipo de actividades o de vez en cuando imprimir una pequeña hoja con información de la importancia de las especies. Uno podría ir poco a poco llegando a esa sensibilización, ¿no? Entonces, es un trabajo a largo plazo. Bueno, muchas gracias, doctora Abel, por tan excelente exposición y explicación hacia la pregunta que los oyentes hicieron. Mil gracias de parte del comité organizador de este evento. Estamos muy agradecidos con usted por haber brindado esta excelente exposición. De igual manera, estamos agradecidos con todas las personas que asistieron a esta actividad. Y ya para culminar, estaremos dando unos anuncios importantes sobre algunas de las actividades que tenemos para los próximos días. Y para ello, la señora Rosabel de Sociedad Audubon estará compartiendo la pantalla con los pósters de las actividades. Sí, solamente necesito que pare la presentación del doctor Abel. Ok. Sí, ahora sí. Ya. Oh, ya, ok, vamos para allá. A ver, tenemos esto que es algo súper rapidito. A ver, vamos a compartir esto. Sí, nada más para mencionarles que se ha programado para el 10 de abril, que es el Día Nacional del Águila Arpía. Va a ser la próxima charla y va a estar nada más y nada menos que la Magister Carla Aparicio, que tiene muchísimos años, tiene ya más de 2 décadas de estar estudiando águilas arpías. Así que ella nos va a conversar sobre el águila arpía en Panamá y la importancia de las alianzas para conservarla. Otra de las actividades que se van a estar realizando en este mes y vamos a ver cómo logramos compartirles información o algún tipo de charla es el reto naturalista urbano de este año, del 30 de abril al 4 de mayo. Este póster es de Ciudad de Panamá y San Miguelito, pero a nivel de todo el país en todas las provincias se van a estar dando retos naturalistas urbanos también en las mismas fechas. Así que estén pendientes porque las organizaciones que están trabajando en las diferentes coordinaciones a nivel de las provincias van a estar posteando en redes sociales la actividad. Así que es una oportunidad de hacer ciencia ciudadana, como bien mencionaba Abel. Es importante que los ciudadanos también aportemos nuestro granito de arena a la ciencia a través, pues, de la ciencia ciudadana, en este caso, utilizando la aplicación móvil de celular que se llama eNaturalis. Y ya para el próximo mes también se va a estar realizando una actividad a nivel de todo el país, otra vez motivando el tema de la ciencia ciudadana,
En este caso es una actividad de aves, enfocada solamente en aves. Y pues se espera que haya una amplia participación. Así que les dejo estas próximas actividades que se van a estar realizando a nivel nacional y que tanto las organizaciones que hoy nos hemos juntado para poderles llevar esta charla, vamos a estar durante este mes promocionando y divulgando cómo ustedes pueden ser parte de estas actividades. Y ya pues esos eran los anuncios flash que teníamos para ustedes en esta tarde. Excelente, señora Rosabel. De verdad que hay varias actividades, así que pendientes todos en las redes sociales donde se estarán posteando. Y bueno, ya para culminar, le deseamos a todos un excelente fin de semana y un inicio de semana de éxito. Dios lo bendiga y estamos todos despedidos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Gracias a todos.